Bueno, entonces, continuando con la segunda parte, ahora nos vamos a referir a los tumores odontogénicos. Sobre todo haremos hincapié en los más frecuentes, en los más importantes, ya que el listado es bastante extenso y la verdad la frecuencia de presentación de estas lesiones es muy baja. En general podemos decir que los tumores odontogénicos son lesiones muy raras y poco frecuentes que se pueden desarrollar, que a pesar de ser en su mayoría lesiones benignas, pueden tener un comportamiento localmente agresivo y destructivo que en ocasiones puede llegar a comprometer la vida del paciente. Son lesiones que son o presentan la particularidad de ser exclusiva de los huesos maxilares y de la mucosa bucal, ya que deriva de aquellos elementos epiteliales mesenquimáticos o de ambas ectomesenquimales que son o forman parte del proceso de la odontogénesis y de allí su particularidad. Fíjense que representan nada más que el 1% del total de las lesiones tumorales de cabeza y cuello. Si uno lo compara con otros tumores de localización oral, su frecuencia es bastante baja. Como les comentaba cuando hablábamos de quistes, hubo una serie de instancias de revisión de las clasificaciones y agrupamiento de estas lesiones a medida que se fue conociendo mucho mejor su origen y sus características, sobre todo con respecto a sus mecanismos de formación. Y como les comenté anteriormente, la última clasificación vigente hecha por expertos citados por la OMS fue la del 2017, en que agruparon a los tumores de origen odontogénico en tumores benignos derivados del epitelio odontogénico sin mesénquima, sin ectomesénquima odontogénico, donde el más importante y el de más frecuente presentación es el ameloblastoma, junto con el tumor odontogénico escamoso, el tumor odontogénico epitelial calcificante y el tumor odontogénico adenomatoide. Todos son entonces tumores benignos derivados del epitelio odontogénico sin estar acompañados de un componente mesenquimático. Después tenemos tumores derivados del epitelio odontogénico con ectomesénquima odontogénico que pueden o no presentar formación de tejidos duros dentales en su composición, y ahí tenemos el fibroma ameloblástico, el tumor odontogénico primordial, el tumor dentinógeno de células fantasmas y los odontomas compuestos y complejos que de este grupo son los más frecuentes. Después tenemos tumores que son exclusivamente compuestos por ectomesénquima odontogénico y en el cual pueden estar presentes restos de epitelio odontogénico, y tenemos allí el fibroma odontogénico, el mixoma o mixofibroma, el cementoblastoma o cementoma verdadero y el fibroma cemento osificante. Y por último tenemos en el grupo de los tumores malignos, que son rarísimos, nada más que los voy a mencionar, a los carcinomas odontogénicos, que pueden denominarse carcinoma ameloblástico, si el componente maligno tiene apariencia de tipo ameloblástico, el componente epitelial, carcinoma intraóseo primario, carcinoma odontogénico esclerosante, carcinoma odontogénico de células claras, carcinoma odontogénico de células fantasmas y sarcomas odontogénicos, es decir, tumores de origen mesenquimático malignos, donde están los carcinosarcomas odontogénicos. Nos referiremos principalmente a los más de presentación más frecuente. Y así como hemos hecho con los quistes,
también los agrupamos de manera mucho más simple para poder recordarlos en epiteliales, mesenquimáticos y mixtos. Dentro de los epiteliales, el más frecuente, el ameloblastoma. Después tenemos el tumor odontogénico de células escamosas, el odontogénico epitelial calcificante o tumor de Pinborg, el odontogénico adenomatoide, el odontógeno de células claras, el de células fantasmas o su variante quística, que ya lo hemos visto en quistes, quiste odontógeno calcificante, y el queratoquiste, que en este caso ya no está incluido en el grupo de tumores. Dentro de los mesenquimáticos, el mixoma odontogénico, el fibroma odontógeno periférico, el fibroma odontógeno central, el fibroma cementificante o osificante y el cementoblastoma o cementoma verdadero. Y dentro de los mixtos, el odontoma, que sería el segundo en frecuencia luego del ameloblastoma, el fibroma y el fibrodontoma ameloblástico. Cuando en el año 2005, que fue la clasificación anterior, fueron citados expertos de todo el mundo para elaborar una nueva clasificación, tuvimos el honor de tener un participante de nuestro país, el doctor Rómulo Cabrini, de la Cátedra de Patología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que fue convocado como experto para la confección de la nueva clasificación. Y Cabrini propuso este agrupamiento que resulta muy útil y todavía vigente a la hora de, sobre todo, tener o adoptar una conducta de tratamiento. Resultó ser muy útil este agrupamiento de tumores odontogénicos y que sigue todavía en vigencia, que es la siguiente. Él propuso agrupar a los tumores odontogénicos en el grupo de los benignos, donde estaban los odontomas complejo y compuesto, el tumor odontogénico adenomatoide y el fibroma odontógeno. Agresivos, sin ser malignos, pero agresivos, porque decíamos que muchos de estos tumores son benignos, pero son localmente agresivos y destructivos, donde tenemos un grupo de baja agresividad, donde está el cementoblastoma o cementoma verdadero, el tumor de Pinborg y el quiste odontógeno calcificante, o el tumor odontógeno calcificante. Y de alta agresividad, y ahí está incluido, fíjense, el ameloblastoma, el mixoma, el fibroma ameloblástico y el tumor de células gigantes, de células claras. Dentro de los malignos, a los carcinomas y a los sarcomas, el carcinoma o ameloblastoma maligno, el carcinoma intraóseo primario, y dentro de los sarcomas, el fibrosarcoma ameloblástico, y dentro de los de alta agresividad, los carcinosarcomas odontogénicos. Este grupo de malignos, como les dije anteriormente, de muy baja frecuencia de presentación. Lo importante acá es tener en claro, sobre todo para tener una pauta sobre el comportamiento biológico de estas entidades, es este grupo del medio, que son localmente agresivos, de baja y alta agresividad, donde tenemos el ameloblastoma, el mixoma, el fibroma ameloblástico, el tumor de células claras, o cualquiera de estos que dentro de la baja frecuencia son los que habitualmente solemos ver en la consulta diaria. Entonces, decíamos que los tumores odontogénicos constituyen, fíjense, entre el 1 y el 2% de las neoplasias en general de cabeza y cuello, el 85% de la patología tumoral de los maxilares, el resto corresponde a lesiones que se originan en el tejido óseo, que incluyen lesiones que son verdaderas neoplasias y otras que son en realidad amartomas
Amartomas, si recuerdan el término, significan lesiones tumorales en el sentido que son masas ocupantes, pero que no tienen la biología o el comportamiento de una neoplasia y que están formados por una mezcla, de tejidos que normalmente componen ese órgano que lo alojan y que forman una masa pseudotumoral. Muchas de estas lesiones son considerados verdaderos amartomas y no neoplasias verdaderas, ya que muchas de estas lesiones en realidad representan alteraciones o detenciones eh, en algún punto de la odontogénesis normal y que forman en masas ocupantes que simulan tumores. En general, los tumores, decíamos, odontogénicos son de comportamiento benigno, pero localmente agresivo, y al igual que mencionamos ya cuando hablamos de quiste, es indispensable correlacionar los antecedentes clínicos y las imágenes radiográficas junto con los hallazgos de la histopatología para llegar a un diagnóstico de certeza. Entonces, vamos a referirnos al uno de los más importantes y al de más frecuente presentación, que es el ameloblastoma. Es el más frecuente en nuestra serie vista en nuestra experiencia en el laboratorio de patología y en la mayoría de los centros de referencia que tratan sobre tumores odontogénicos. Decíamos, es una neoplasia localmente benigna, invasora, constituida por una proliferación de epitelio odontogénico acompañado de un estroma fibroso. Es el más frecuente de los tumores odontogénicos junto con los odontomas compuestos y complejos. Representa el 1% de los tumores y los quistes de los maxilares. Se origina en la lámina dental, en el órgano del esmalte, en restos epiteliales de Malacés o en el epitelio de quistes odontogénicos, sobre todo del quiste dentígero, como ya lo hemos visto anteriormente. La edad de presentación es habitualmente en el rango de los 40 a 50 años, aunque hay un pico de incidencia en menor edad en aquellos ameloblastomas de tipo uniquístico. Afectan a ambos sexos por igual y en el 80% de los casos se localiza en la mandíbula. A la macroscopía, el tamaño del tumor puede ser variable, generalmente pueden llegar a tener un gran tamaño provocando expansión de las tablas óseas y ocupando gran parte del cuerpo del maxilar. Crece lentamente, deforma el hueso, expande las corticales, pero tardíamente las perfora. El aspecto también radiográfico suele ser característico, ya que suele presentar una imagen radiológica en burbujas de jabón o multilocular con adelgazamiento de la cortical, y ya les decía, tardíamente suele haber interrupción de las corticales. Es una neoplasia que puede ser muy destructiva localmente y requerir, a pesar de ser de una lesión benigna, una resección amplia con márgenes de seguridad para evitar justamente las recidivas, porque no tiene, a pesar de ser una lesión benigna, un límite o una cápsula que delimite la lesión tumoral del tejido sano circundante. Por eso es que está indicado siempre la resección en bloc con márgenes de seguridad de por lo menos 1 centímetro de la lesión. Existen 4 tipos biológicos de ameloblastoma, que es lo importante de recordar, porque tienen
distinta implicancia en cuanto al pronóstico y en cuanto al tratamiento. Tenemos el ameloblastoma central o intraóseo o multiquístico o sólido también llamado, el uniquístico, que es el que decíamos deriva generalmente de lesiones quísticas de origen odontogénico, fundamentalmente de quiste dentígero, que de acuerdo a la forma o el tipo de crecimiento epitelial puede ser luminal, intraluminal o mural. Ahora lo vamos a ver más en detalle. El ameloblastoma periférico, que es extraóseo, que afecta nada más que los tejidos blandos, generalmente de la encía, que es de muy buen pronóstico, y el ameloblastoma desmoplásico, que recibe ese nombre porque el estroma acompañante al crecimiento epitelial del tumor es muy llamativo y sobresale, diríamos así, de la lesión. Como les decía, muchas veces estos tumores pueden alcanzar gran tamaño y producir mucha deformidad, como pueden ver en esta fotografía. Muchas de las fotografías que van a ver son de casos vistos en el laboratorio de patología de la Facultad de Odontología. Radiográficamente, fíjense, provoca expansión de las tablas óseas y una imagen radiolúcida multilocular con desplazamiento de las piezas dentarias. Esta es otra imagen de una pieza de resección de una hemimandíbula, de una lesión de ameloblastomatosa vista en el laboratorio. Como pueden ver, provoca el adelgazamiento y ruptura, tiene la consistencia de cáscara de huevo, la cortical ósea adelgazada, que a la mínima presión se fractura, dejando ver espacios quísticos que suelen tener a veces un contenido sero sanguinolento en su interior. Esta es otra pieza vista por nosotros en el laboratorio. También una resección de maxilar. Fíjense el tamaño que tiene este tumor. Esto sería el borde anterior de resección del maxilar. Esto sería parte del cuerpo y la rama ascendente, este es el extremo posterior de resección, y miren el gran tamaño que tiene la lesión tumoral. Acá tienen otra vista, con acá ya hay destrucción casi completa, diríamos así, del cuerpo del maxilar. Esto que ustedes ven acá es la piel de la superficie, y al corte se puede observar que el tumor está formado por áreas sólidas y otras con cambios quísticos. Muchas se intercomunican entre sí, también conteniéndose líquido cero sanguinolento. Esta sería la variante multiquística, o también llamada multiquística y sólida, de ameloblastoma, que suele ser la más común. Este es otro corte, otra sección de del mismo tumor, mostrando estas áreas más sólidas que alternan con otras quísticas de diferente tamaño. Esta es otra pieza también vista por nosotros, otro hemimaxilar, con otra lesión ameloblastomatosa, con destrucción también de las corticales. Fíjense que al seccionar estaba formado por múltiples cavidades quísticas, había
escasas zonas más sólidas, periféricas, pero la mayor parte de la lesión era multiquística. Como verán, la resección está hecha en bloc y se tomó el recaudo de dejar un margen de hueso sano, o aparentemente macroscópicamente de hueso sano, para evitar justamente las recidivas. Es de acá, aparte de muestrear el tumor, también se muestrea este margen de resección para ver si microscópicamente no existe compromiso tumoral en el margen de resección que después puede llegar a provocar recidivas de la lesión. Y a la histología, esto es una ameloblastoma mucho más chiquito. Acá ustedes pueden ver en esta foto de texto cómo se observa las zonas más sólidas del tumor que alternan con otras con transformación quística que va comprometiendo y desplazando el tejido, tanto los tejidos blandos como el tejido óseo circundante. Desde el punto de vista histológico, también podemos observar distintos patrones de crecimiento de este epitelio ameloblástico. Y es así que recibieron distintas denominaciones de acuerdo al patrón histológico, pero que en realidad son denominaciones que permiten describirlo, pero que no tienen implicancia en cuanto a su comportamiento o pronóstico. Y en muchas ocasiones en el mismo tumor podemos ver más de uno de estos patrones histológicos presentes en la misma lesión. Entonces, los patrones pueden ser, remedan por supuesto el crecimiento habitual de este epitelio de tipo ameloblástico, simulando folículos, como se ve acá, folículos, áreas de transformación quística, áreas de cordones epiteliales que se anastomosan entre sí y es lo que se denomina patrón plexiforme, áreas donde puede haber metaplasia de tipo escamosa, que es el patrón acantomatoso, áreas donde las células adoptan un citoplasma más amplio, eosinófilo, que es lo que se llama el patrón granuloso, otras que tienen aspecto basaloide, desmoplásico, como les decía hoy, que es cuando tiene un estroma conectivo exuberante, mucho más abundante que el estroma habitual en otros ameloblastomas, fusiforme cuando las células epiteliales adoptan un patrón, un aspecto ausado, alargado, o glandular cuando adoptan o se disponen formando luces que simulan glándulas. Por supuesto que todo esto, cualquiera de estos patrones pueden estar presentes en proporción variable en un mismo tumor y la presencia de estos diferentes patrones en estas lesiones también dificulta muchas veces el diagnóstico diferencial con otras lesiones tumorales de otro origen que no sea odontogénico. Este es el ameloblastoma desmoplásico que les comentaba, que recibe esa denominación porque presenta un estroma fibroso bastante llamativo, intercalado con la proliferación de cordones epiteliales de tipo ameloblástico. Con respecto al ameloblastoma uniquístico, decíamos que son generalmente lesiones quísticas que derivan de quistes de otros quistes de origen odontogénico, fundamentalmente del quiste dentígero. Hoy hemos hablado justamente de cuáles eran los criterios para detectar esas zonas de transformación
ameloblastomatosa, que se llamaban los criterios de Dicken y Gorley. ¿Mm? De acuerdo a la forma en que crece el epitelio en la cavidad quística del tumor, tenemos diferentes subtipos histológicos que son los subtipos histológicos de Ackermann. Estos subtipos histológicos tienen mucha importancia y deben ser informados cuando estamos frente a un ameloblastoma uniquístico, ya que tienen implicancia en el pronóstico y en el tratamiento de la lesión. Fíjense que el ameloblastoma uniquístico puede presentar crecimiento del epitelio ameloblástico revistiendo la pared del quiste, como está indicado acá, que sería el tipo 1, con todos esos cambios descritos de los criterios de Vicker y Gorley. Nada más que revistiendo la cavidad del quiste. En el tipo 2, la proliferación epitelial puede adoptar un crecimiento intraluminal, como el que está señalado acá, formando nódulos o formando grandes proyecciones de aspecto papilar hacia la luz del quiste, y es lo que constituye el tipo 2 del patrón de crecimiento de Ackermann, que ambos, el tipo 1 y el tipo 2, como ustedes verán, el crecimiento del epitelio se limita nada más que a la pared del quiste o a la luz del quiste, y por lo tanto la simple enucleación de la lesión constituye un tratamiento eficaz, diríamos así, para eliminar toda la lesión. No ocurre lo mismo en el tipo 3A y el tipo 3B, en que el crecimiento epitelial se dirige o se proyecta hacia la periferia de la pared quística, ya sea formando islotes, como en este caso, desconectados del revestimiento epitelial del quiste, que sería el tipo 3A, o formando islotes que profundizan en la pared del quiste, pero que continúan en conexión con el revestimiento de la pared, que sería el tipo 3B. En este caso, la simple enucleación del quiste no bastaría para asegurarnos de que no exista recidivia la lesión, porque corremos el riesgo de que al hacer la enucleación del quiste queden islotes de epitelio de tipo ameloblástico en la pared del mismo y haya recidiva de la lesión. Por lo tanto, cuando se hacen las resecciones de estos quistes o se hace una biopsia incisional de parte de la pared del quiste, es importante que ustedes pidan, se les informe qué patrón de crecimiento se observa en la muestra estudiada, porque eso será determinante del tipo de tratamiento a realizar, desde una simple enucleación del quiste a una resección como requerirá en el caso del tipo 3A o 3B, en la que se comportará como un ameloblastoma multiquístico y requerirá una resección en bloc con márgenes de seguridad para justamente asegurarnos de eliminar cualquier vestigio o resto de epitelio ameloblástico en la periferia de la lesión. ¿Está? Entonces, acá tenemos ejemplos de cómo se ve un ameloblastoma uniquístico con un patrón de crecimiento tipo 1, donde el epitelio ameloblástico está limitado a la pared del quiste. En el tipo 2 y 3, donde forman masas que se dirigen hacia la luz, como en este caso o en este caso. Y el tipo 3, donde fíjense, forman nidos que muchos están o separados del revestimiento superficial o en conexión, como en este caso o en este caso, y cuyo comportamiento será como el de un ameloblastoma multiquístico, y el tratamiento tendrá que ser también similar al de un ameloblastoma multiquístico.
En el caso de los ameloblastomas periféricos, que decíamos son aquellos que crecen y comprometen nada más que tejidos blandos de la encía, generalmente forman nódulos sésiles pequeños que no superan los 2 centímetros, eh, con una coloración de la mucosa normal y que tampoco presenta alteraciones de óseas en la radiografía y que al realizar la biopsia nos encontramos con la presencia de islotes y cordones de epitelio con características de tipo ameloblástico. El tratamiento será la exéresis, tomando como siempre la precaución también de evaluar los márgenes de resección. Para eso el patólogo generalmente pinta los márgenes de resección y realiza cortes seriados para evaluar justamente esos márgenes e informar que existe margen de tejido sano en la muestra remitida. Eso con respecto a los ameloblastomas. Después tenemos un tumor muy raro que es el tumor odontógeno escamoso, que es una neoplasia benigna, infiltrativa, que se origina de restos de malacés o restos de cerrés, que son islotes de tejido pavimentoso, que compromete de localización intraósea y que presenta la dificultad de que lo podemos confundir con un carcinoma epidermoide, con una infiltración por un carcinoma epidermoide. Por supuesto, estamos hablando de dos lesiones totalmente distintas. Es una lesión muy rara, de presentación muy rara, que hay que tenerla presente siempre y no confundirlo con un tumor maligno que está comprometiendo el hueso. Como ven acá, esta es la histología, islotes de tejido escamoso. También se puede confundir con lesiones o lesiones de proliferaciones epiteliales de un quiste, de un queratoquiste, pero en este caso no hay formación de quistes como en el queratoquiste, sino son islotes de epitelio escamoso y que no presentan atipía citológica, que es un elemento muy importante a tener en cuenta para diferenciarlo de un carcinoma epidermoide, de un carcinoma escamoso. El tumor odontogénico epitelial calcificante, que ya lo hemos visto en su variante quística, es una neoplasia epitelial benigna, pero que también es localmente agresiva y destructiva. Fíjense en esta imagen radiográfica, caracterizada por la proliferación de epitelio, que si se acuerdan cuando describimos la variante quística de esta lesión, eran células que adoptaban un aspecto hialino con formación de sustancia similar al amiloide que podía calcificarse, por eso ese aspecto de puntillado calcificado dentro de una lesión radiolúcida, y que también puede ser confundida con un carcinoma. Se origina del órgano del esmalte, su localización frecuentemente es en la mandíbula. Este es el rango de presentación de edad entre los 20 y 60 años. Y entonces vemos en la histología presencia de grupos de células epiteliales con islotes de un material homogéneo que se colorea positivamente con colorantes para sustancia amiloide, que a veces puede estar calcificado, y esa calcificación es en círculos concéntricos, en láminas, que son los que se llaman anillo de Liesenstein, y como les decía, la imagen radiológica es de una lesión radiolúcida con un puntillado radiopaco
debido a esas calcificaciones, que puede estar en relación también a un diente no erupcionado. Una vez resecada la lesión, que generalmente suele ser bastante bien encapsulada, no suele haber recidivas. Y esta es la histología. Son cordones y nidos epiteliales que rodean un material amorfo homogéneo que se colorea positivamente para colorantes de amiloide y que muchas veces está calcificado, como ven acá, esto que es más azulado, más basófilo. Acá también ven la misma imagen. Puede haber cierta atipía en la citología y esto no es sinónimo de malignidad, pero esto es lo que a veces nos confunde con otros tumores o un carcinoma de células escamosas y esta lesión es, al contrario, es una lesión benigna. Esta es la coloración de rojo Congo para poner de manifiesto la naturaleza amiloide de ese material eosinófilo que se ve entre los cordones epiteliales. Después tenemos otro tumor epitelial que se llama tumor odontógeno adenomatoide, que es bastante frecuente también, sobre todo en gente joven, y que se llama así adenomatoide porque la proliferación epitelial adopta una disposición pseudoglandular o pseudoductal, simulando canalículos o conductos glandulares rodeados de tejido conectivo. Suele estar localizado en el maxilar superior a nivel de los caninos y existen tres variantes: folicular, extrafolicular y periférica. Rodea un diente también no erupcionado, suele dilatar las tablas corticales y en algunos casos hay reabsorción, perdón, focos de calcificación en su interior. Puede a veces presentarse como una imagen quística con áreas sólidas en su interior y en la histología es una lesión que suele ser bien encapsulada, les decía, acompañada de un diente generalmente retenido, no erupcionado. Puede presentar este puntillado que puede simular al tumor anterior, al tumor epitelial ontogénico calcificante que vimos anteriormente, pero que suele tener otra localización. Y la histología es bastante característica porque son nidos y cordones epiteliales con bastante estroma interpuesto y lo característico y patognomónico de esta lesión es la disposición de algunas de estas células epiteliales formando estructuras ductales o rosetas que le dan el nombre de adenomatoide. Este es el tumor odontogénico de células claras, que el gran inconveniente que hay con esta lesión es que se lo puede confundir con lesiones metastásicas o tumores de glándulas salivales. Este es un tumor benigno con células claras, pero fíjense, pueden confundirse con tumores malignos de glándulas salivales o con lesiones metastásicas, sobre todo metástasis de carcinoma de células renales, que suele ser muy frecuente de ver en la localización en los huesos maxilares y dificultar entonces y plantear diagnósticos diferenciales. Afortunadamente tenemos o contamos con técnicas complementarias como la inmunohistoquímica que permiten distinguir estas lesiones y que por lo tanto tienen también es muy importante porque tienen un pronóstico totalmente diferente, porque estamos hablando de una lesión odontógena de buen pronóstico
versus un tumor de glándula salival o una metástasis, un carcinoma renal, que tienen muy mal pronóstico. Eso con respecto a los tumores de origen epitelial. Ahora, con respecto a los tumores mesenquimáticos que pueden o no tener epitelio odontógeno, ir acompañado de epitelio odontógeno, incluso formar eh, tejidos calcificados, los más importantes que podemos mencionar son los siguientes. El mixoma odontógeno, que es una neoplasia muy agresiva porque produce mucha destrucción local y porque tampoco tiene una cápsula que la delimite de manera neta del tejido circundante, y por lo tanto es muy destructiva localmente, y que está constituida por la proliferación de un tejido conectivo laxo de aspecto mixoide, de ahí el nombre del tumor, con variable componente fibroso. Cuando el componente fibroso es importante, se puede se usa la denominación de mixofibroma. Se origina en la papila dental, es decir, en la pulpa primitiva, diríamos así. Puede alcanzar gran tamaño y el comportamiento, como no tiene cápsula, es muy frecuente de observar recidiva luego de la resección de la lesión. La pieza que les voy a mostrar también corresponde a una pieza vista en nuestro laboratorio. Fíjense el tamaño que pueden llegar a tener estas lesiones. Esta es una resección también de una hemimandíbula con una gran tumoración que destruyó prácticamente todo el cuerpo del maxilar, que fíjense presenta este aspecto polilobulado, no hay una cápsula que la delimite, y esta coloración blanquecina, translúcida, por su contenido justamente de tejido mixoide, que en la superficie del corte acá pueden apreciar ese aspecto translúcido mucoide. Esta superficie de corte suele tener un material mucoide filante, fácilmente observable, y ese aspecto translúcido, sólido, de la lesión. Ahí lo ven a mayor detalle, dividido como en lóbulos. Y esta es la histología, un aspecto de un tejido conectivo laxo con mucha sustancia fundamental, por eso tiene ese aspecto mixoide, donde quedan separaditas las células mesenquimales, los fibroblastos, en un abundante estroma laxo con mucha sustancia fundamental. Este tumor, como ven, tiene una apariencia totalmente benigna, pero es localmente muy destructivo y agresivo. Otro tumor de origen también mesenquimático es el llamado fibroma odontógeno periférico, y hay la contrapartida también central. Cuando hablamos de periférico, hacemos referencia a que afecta los tejidos blandos submucosos, y no hay compromiso del tejido óseo, y como se trata de un fibroma, está constituido por la proliferación de tejido fibroso, que puede ir acompañado de variable cantidad de nidos o cordones epiteliales de apariencia odontógena. El central es cuando hay compromiso óseo, pero tiene una histología idéntica, proliferación de tejido fibroso, con nidos y cordones de epitelio de tipo odontogénico.
Estos elementos epiteliales inmersos en esta proliferación fibrosa suelen resultar de muchísima utilidad a la hora de distinguir estas lesiones de otras lesiones fibrosas que pueden comprometer los huesos maxilares. Entonces, el fibroma odontógeno central es un tumor odontógeno fibroblástico con una porción variable de epitelio odontogénico inactivo, con una edad promedio de presentación de 40 años, frecuente en el sexo femenino en una relación 7:1, su localización principal en el maxilar superior, en la zona anterior hasta el primer molar. Suele ser una lesión radiolúcida, bien definida, con áreas a veces opacas y microscópicamente, como lo hemos visto, está constituido por un tejido fibroso que contiene depósitos calcificados de material de tipo dentinoide o cemento y de comportamiento benigno. El otro tumor es el cementoma o el cementoblastoma o cementoma verdadero, que se llama así para diferenciarlo de lo que antes se llamaba el cementoma o displasia cementificante apical, que ahora no se le considera una neoplasia, sino un proceso osteofibroso que puede parecerse a esta lesión. En cambio, el cementoblastoma es una lesión neoplásica que está generalmente en relación a la raíz de la pieza dentaria, en íntima conexión con el cemento radicular. Fíjense que no hay una separación o una interrupción del ligamento periodontal, sino que hay una continuidad de tejido cementario por fuera del cemento radicular. Y esta es la histología. Periféricamente se ven proliferación de células mesenquimáticas con características de cementoblastos, que van sintetizando esa matriz de cemento, cementiforme, con variable grado de calcificación y que está en íntima relación con el cemento de la pieza dentaria. Esta imagen radiográfica, fíjense, es característica. Fíjense que acá no vemos el ligamento, el límite entre el ligamento periodontal y la masa calcificada que está por fuera de la raíz. Pero sí vemos una lesión, una zona radiolúcida que corresponde a la cápsula que rodea al cementoblastoma. Bueno, y el otro tumor que también tiene capacidad de formar tejidos duros dentarios y que es el segundo en frecuencia luego del ameloblastoma, es el odontoma, en su versión odontoma complejo o odontoma compuesto. Este tumor es el que en realidad se lo considera como un amartoma, es decir, como una lesión tumoral formada por una mezcla de tejidos dentarios normales, pero de manera desordenada, diríamos así. Entonces, son malformaciones odontogénicas benignas, amartomas, en las que se conjugan elementos epiteliales y mesenquimáticos que muestran una diferenciación compleja con formación de esmalte, dentina, cemento y pulpa. En distintas etapas, diríamos, de maduración. La edad de presentación, fíjense, es niños y adolescentes, sobre todo el maxilar superior, en la zona de incisivos y caninos. Eso sobre todo para el odontoma compuesto.
En cambio, el odontoma complejo suele a veces localizarse en la región posterior de los maxilares. El odontoma compuesto presenta todos los tejidos dentarios con disposición organizada y formación de dentículos, es decir, es una masa tumoral envuelta por una cápsula que contiene dientes en miniatura o dentículos, esbozos de piezas dentarias pequeñas, pero como reconocibles, que pueden llegar a cientos. En cambio, en el odontoma complejo se hallan todos los tejidos dentarios, pero de manera de una masa amorfa y desordenada. Ambos presentan una cápsula periférica quística y ya en la radiografía permite diferenciar un odontoma compuesto de un complejo por justamente la apariencia que tiene todos los tejidos que están o los elementos que están calcificados dentro de esa cápsula tumoral. ¿Mm? Tienen un comportamiento benigno, por supuesto, y una vez enucleado el tumor, no recidiva. Las piezas que vamos a ver a continuación también son piezas vistas en el laboratorio de patología. Esta es la vista de un odontoma compuesto. ¿Mm? Generalmente va acompañado de una retención de un diente residual, fracaso de erupción del diente permanente y fíjense radiográficamente se distingue perfectamente una masa bien delimitada por una cápsula, con el diente que está siendo impedido de erupcionar, y con la presencia de pequeñas estructuras dentarias en su interior. ¿Mm? Así es como se ve en la macroscopía. ¿Mm? Un saco fibroso, que es la cápsula, con piezas dentarias rudimentarias en su interior que pueden, ya les dije, llegar a ser cientos. ¿Mm? Estas son las piezas dentarias rudimentarias. Fíjense, son dientitos chiquititos, pequeños, sin la cápsula en este caso. Acá vemos otros ejemplos. ¿Mm? Y en el caso del odontoma complejo, ¿Mm? que suele estar en la parte posterior de la mandíbula, tiene otra apariencia, una radiopacidad densa, desestructurada, que evita la erupción generalmente de una pieza dentaria y que histológicamente está compuesto por una masa amorfa, irregular, de tejidos parcialmente calcificados, donde en la histología se reconoce tejido dentinario, matriz de esmalte, esbozos de cámaras pulpares, pero todos entremezclados. Otra lesión, el fibroma meloblástico, como su nombre lo indica, es una neoplasia constituida por epitelio odontogénico proliferante de características ameloblásticas, incluido en un tejido mesodérmico similar a la papila dentaria, pero sin formación de odontoblastos. ¿Mm? Deriva de la vaina radicular de Hedwig. La edad de presentación es entre los 5 y 20 años, con igual incidencia en ambos sexos. Se localiza principalmente en el maxilar inferior en la zona premolar y se presenta como una imagen radiolúcida, unio multilocular, con márgenes bien definidos. La histología está formada por, fíjense, una proliferación fibroblástica, en el que se ven cordones de epitelio,
de epitelio que en sectores adopta un patrón de crecimiento de tipo eh, de folículo dental. ¿Mm? Y miren la empalizada, la formación de empalizada, ¿eh? Va remedando las diferentes etapas de la dentinogénesis normal. ¿Mm? Si se viera únicamente este estroma fibroso, ¿mm?, con estos cordones epiteliales, estos recibirían el nombre de fibroma odontogénico, porque veríamos cordones de epitelio de tipo odontogénico en este estroma fibroso. Pero como en este caso estos cordones odontogénicos en sectores, fíjense, diferencia un poco más a epitelio de tipo ameloblástico con cierto empalizamiento, con cierto esbozo de retículo estrellado, ya pasa a la siguiente etapa y se denomina fibroma ameloblástico. Muchas veces estas mismas lesiones están en una etapa un poquito más avanzada, ¿eh? y llega a formar en parte tejidos duros dentarios en el seno de la lesión. Vemos epitelio de tipo odontogénico, epitelio con diferenciación ameloblástica y formación a veces de tejidos duros dentarios. Entonces recibe la denominación de fibroodontoma ameloblástico. Y existe la contrapartida de estas lesiones malignas que son muy raras de ver, y que puede ser el componente epitelial, el que tenga las características de malignidad, o el componente estromal. Si es el componente epitelial, recibirá el nombre de carcinoma ameloblástico, y si es el componente mesenquimático y no el epitelial, el que presenta características atípicas, recibirá el nombre de sarcoma ameloblástico. ¿Mm? Estos son carcinomas ameloblásticos, ¿mm?, donde vemos un epitelio con esas características de tipo ameloblástica, pero con atipías citológicas. ¿Mm? Y por último, acá hay otra histología igual. Y por último, el sarcoma ameloblástico o odontogénico, perdón, en el que el componente estromal es el que presenta la atipía citológica, figuras de mitosis, etcétera, acompañado de un componente epitelial que tiene características totalmente benignas. En este caso va a recibir la denominación de sarcoma odontogénico. Pero estos tumores son muy raros de ver, o a veces se ven secundariamente a cambios en un tumor benigno, secundarios, por ejemplo, a tratamientos radiantes que provocan su malignización. ¿Mm? Bueno, esta es la bibliografía propuesta para que profundicen en alguno de los temas. Lo principal que recuerden y que tengan en cuenta es el agrupamiento de los tumores odontogénicos de acuerdo a su origen histogenético, que nos resulta más de utilidad a la hora de reconocerlos y de decidir un tratamiento, y el agrupamiento hecho por el doctor Cabrini eh, en tumores de baja y alta agresividad, que también son determinantes del tratamiento posterior. Siempre tengan en cuenta que el ameloblastoma y los odontomas son los tumores odontogénicos más frecuentes, y siempre tengan en cuenta de que los tumores odontogénicos son patologías de muy baja frecuencia con respecto a otros tumores que pueden tener localización en cavidad oral, y por lo tanto plantean
diagnósticos diferenciales. Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, y para eso es esencial, no se olviden, tener un completo estudio clínico, examen clínico, interrogatorio, un exhaustivo examen imagenológico, que son el trípode esencial para llegar al diagnóstico junto con la histología. Muy bien, creo que por ahora terminamos. Cualquier consulta lo veremos en la tutoría. Muchas gracias.